Hola, hoy en Sentir en Voz Alta vamos a hablar de sanación interior. Para esto nos acompaña Juan Felipe Rojas Aguirre. Él es psicólogo de la Universidad Católica Luis Amigó, es director y fundador de la Corporación para el Alma, asesor de la Comisión de Formación en Liderazgo Juvenil de la Conferencia Episcopal de Colombia. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sentir en Voz Alta, un espacio pensado, diseñado para que usted tenga una cita con sus emociones. En el episodio de hoy vamos a trabajar un tema que seguro va a ser un bálsamo para el alma de todos, nos va a permitir abrazar el alma, y es el tema de la sanación interior. Para esto nos acompaña Juan Felipe Rojas Aguirre. Él es psicólogo de la Universidad Católica Luis Amigó. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás? Pau, muchas gracias por esta invitación y gracias por darme la oportunidad de estar hoy contigo en este programa. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Vamos a empezar contándole un poco a nuestros televidentes, a quienes nos escuchan también, qué es la sanación interior y cómo la vamos a entender hoy en este contexto en Sentir en Voz Alta. Yo siento que la sanación interior es la capacidad que tiene todo ser humano de poder recordar en esas primeras etapas vitales y tener la capacidad así de sanar y de transformar. Todos, y ahorita lo decías al comenzar el programa, es un bálsamo para el alma de todos. Es decir, todos en algún momento debemos pasar por este tema de la sanación interior. Entonces creo que la sanación interior la podemos comprender como eso, como la capacidad que tenemos todos los seres humanos de ir a esas primeras etapas vitales y resignificarlas. El pasado no se cambia, el pasado se resignifica y se transforma. Y creo que es la oportunidad que todos tenemos para darnos ese pequeño oasis en el interior de poder resignificar cada herida. ¿Cómo sabemos nosotros, porque bueno, esto ya empezó de manera muy bella, cómo sabemos nosotros qué es lo que debo sanar, teniendo en cuenta que nos estás diciendo que es ir a la historia, ir al pasado, me imagino que a las distintas etapas como que hemos tenido en nuestra vida, pero ¿cómo sé yo qué es lo que debo sanar? Yo siempre digo esta frase a mis pacientes y es: donde hay conciencia, hay sanidad. Y creo que es la primera oportunidad que tenemos. El hacer conciencia nos permite entender a nosotros qué debemos encontrar, qué debemos sanar y qué debemos ir encauzando a través del interior. Entonces creo que lo que debemos hacer es la oportunidad de ir hacia adentro, porque creo que la vida muchas veces está exteriorizada, pero cuando nosotros empezamos a tener esa capacidad de interiorizar, de trabajar desde adentro, creo que es el primer paso para determinar qué empezamos a sanar. Y creo que todas esas heridas, Pau, y creo que es lo primero que debemos hablar, son las primeras heridas de la infancia. Cuando empezamos a hacer conciencia de ellos, nos damos cuenta que vamos repitiendo patrones, que hay emociones que son ajenas a nosotros. Y creo que esa es la primera oportunidad que nos damos para el trabajo de la sanación interior. ¿Cuáles serían esas heridas? Si nosotros lo revisamos pues como a gran escala y desde lo terapéutico, ¿cuáles son esas heridas más comunes como para que nuestros televidentes se vayan haciendo una idea de lo que estamos hablando de manera específica? Yo siempre hablo de 5 heridas y creo que todos debemos sanar esas 5 heridas o hacer conciencia de ellas. Es la herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la injusticia, la herida de la humillación y la herida de la traición. Creo que todos en algún momento debemos evaluar esas 5 heridas y tratar de irlas encauzando o ir haciendo conciencia en qué momento de la vida pasamos por ese tipo de heridas. Para una persona con una herida de abandono en su infancia va a terminar trabajando o va a terminar exteriorizando el tema de una capacidad exorbitante de atención. Y va a estar de pronto persiguiendo personas,
aferrándose a personas, porque claro, en su primera etapa vital hubo abandono. Y esa carencia, esa herida, lo que va a llevar a esa persona es a estar aferrándose a las demás personas. No construye el amor, porque yo siempre digo que lo que nosotros entendemos por el amor, nos han vendido una falsa ilusión del amor. Yo creo que el amor libera, y todo lo que no es amor es lo que esclaviza. Y muchas personas con esa herida de abandono generan dependencias, la incapacidad de amar. Por eso yo digo que el trabajo de sanación interior es tan hermoso y termina siendo tan genuino que nos permite volver a reconstruir relaciones. Una persona que trabaja en la sanación interior ya no vuelve a depender de nadie, o ya empieza a construir ciclos distintos de amor. Vamos a ver cómo se hace esa sanación interior, porque suena muy especial, además de muy importante a la hora de generar vínculos, de relacionarme con el otro, bueno, de hacer parte pues como de un contexto. Pero ¿cómo se hace en términos terapéuticos esa sanación interior? Yo cuando estoy en consulta con los usuarios y siempre traen alguna a la vida, muchos llegan por dependencias emocionales, por adicciones o por alguna herida en el pasado. Siempre yo creo que el primer paso que nosotros debemos trabajar es el tema de la sanación interior, pero la sanación interior suena como una utopía, suena como algo quizás complejo de entender. Te soy muy sincero, cuando yo empecé mi proceso terapéutico a los 16 años, pensar en la sanación interior era imposible, y yo siempre decía era una tontería, una estupidez. Yo cómo voy a ir a mi pasado a transformarlo o a cambiarlo en aquel entonces. Entonces yo creo que lo primero y el primer paso, y allí voy con la segunda frase, ser conscientes de que la sanación interior no es ausencia de dolor. Entonces cuando trabajamos en terapia eso, creo que reconocer con sinceridad cuáles heridas están en mi interior, cuál de ellas son heredadas, cuál de ellas se construyen a partir de mis decisiones, porque hay situaciones, Pau, que fueron decisiones de otros y que yo tengo que seguir transitando y trabajando. Entonces permitirle al paciente, al usuario, hacer conciencia de todo ello, sacar la culpa. Yo creo que hay varias palabras que nos impiden hacer un proceso terapéutico, como es la culpa, como son los miedos, como es el rechazo. Cuando sacamos esto que yo le llamo piratas existenciales, que nos arrebatan el amor propio y nos arrebatan la confianza en sí mismo, creo que se empieza a gestar ese panorama terapéutico. Permitirle también al paciente verbalizar. Hay pacientes que dicen, ay, qué pena, estoy llorando. No, es que ese espacio es para llorar, ese espacio es para sentir, ese espacio es para expresar, y no podemos tenerle miedo a ello. Entonces permitirle al paciente lo que yo llamo esa confianza terapéutica, yo creo que es muy importante. Y lo segundo es permitirle al paciente expresarse, que yo le llamo clímax terapéutico, cuando ya están allí tratando de entender que lo que están hablando es importante. Y yo cuando estoy enfrente de ese usuario, o cuando estoy en mi propia terapia, yo siempre digo, me tengo que dar el espacio para pensar en mí, me tengo que dar el espacio para poder sentir esto, porque estamos en una sociedad que lo que busca es reprimir emociones para poder encauzar roles. Cuando tú te expresas y cuando sientes, es como una rebeldía terapéutica, es como una rebeldía de emociones, una rebeldía en conciencia que le da prioridad a lo que sientes. Tú utilizas una expresión muy interesante y es la de piratas existenciales, y mencionas, por ejemplo, la culpa. ¿Qué tanto estas representaciones de culpa, sobre todo en una cultura como la nuestra, de alguna manera bloquean o dificultan la posibilidad de revisar cuál es esa herida que tengo que sanar? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo digo, es que es mi responsabilidad, bueno, no mi responsabilidad, es mi culpa. Es que tiene que ser así, es que eso no se puede cambiar, que son como los imaginarios que encontramos a la hora de revisar nuestras propias heridas. Yo creo que cuando uno se da cuenta de que no todo lo puede dominar y de que hay pocas cosas que uno puede controlar, es la mejor manera de trabajar la culpa, porque yo creo que en muchas ocasiones o en muchas oportunidades creemos que podemos dominar todo. Es como una capacidad del ser humano de querer controlarlo todo, pero Pau, nosotros controlamos pocas cosas. Y yo creo que cuando uno es consciente de ello, la culpa va desapareciendo, porque la culpa es como ese terremoto que viene a destruir todo, no deja nada a su paso. Y cargamos con culpas, por ejemplo, de nuestras primeras relaciones, de nuestros primeros de nuestros padres, o de aquellas personas con las que nos relacionamos fuertemente. Entonces, ¿cómo trabajar? Y me gusta mucho eso, trabajar el tema de la culpa
con los usuarios o también en el trabajo personal es entendiendo que lo que nosotros podemos controlar es muy poco, y eso poco que podemos controlar es lo que está en el interior. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un corte de comerciales y vamos a seguir revisando sanación interior hoy en Sentir en Voz Alta. Ya volvemos. Regresamos en Sentir en Voz Alta por ACTV, hablando de sanación interior con Juan Felipe Rojas. Este es un tema, Felipe, que genera mucha curiosidad cuando lo trabajamos desde lo terapéutico, porque en general es un tema que ha sido abordado desde otras corrientes filosóficas, religiosas, asuntos como más espirituales. Antes de tocar como esa vertiente entre lo terapéutico y lo espiritual, me gustaría que nos detuviéramos un poco. En el segmento anterior nos mencionabas heridas, como las principales heridas que tenemos de infancia, para que demos como un abordaje un poquito más amplio de las distintas heridas que mencionaste. Nos tocaste un poco la herida de abandono. Hablemos un poco de las demás. Pau, mira, hay veces, o me suele pasar cuando escucho a algunas personas hablar de su infancia, hablar de las primeras etapas vitales, temas muy puntuales que llevan a una persona a sentirse humillada por sus cuidadores primarios. Y esto es una gran herida que uno debe sanar, porque cuando el niño se siente humillado, pero el adulto ¿cómo se defiende? Entonces el adulto constantemente se minimiza, el adulto constantemente está anclado a sentirse menos que los otros, porque cuando yo estoy humillado desde una etapa vital como la infancia, ¿qué voy a hacer cuando me enfrento en la vida adulta? Pensar que lo que yo hago siempre es poco, que lo que yo hago nunca es suficiente. Y te voy a hablar de un tema, por ejemplo, la niña va y le pide chicles, pongamos, a su tío, y el tío llega y antes de darle los chicles se los tira al piso. Y esta niña llega y mientras está llorando recogiendo sus chicles y se los va metiendo a la boca, ve que sus tías, que su mamá, que sus tíos, todos eran riéndose. Eso es un caso de la vida real, pero me lleva mucho a pensar en esta herida de la humillación. Cuando esta niña crece, la manera de defenderse es saber que cuando se siente humillada por alguien, lo que va a hacer es esconderse y no darse su lugar. Entonces lo importante de pensar en esas heridas, no como decimos coloquialmente, para echarle sal a la herida. No. Vamos a las heridas, es a transformarlas y desde allí permitirnos un camino terapéutico en nuestro presente. Hablemos un poco de la herida de rechazo, porque la herida de rechazo es de las más fuertes y de las más comunes en nuestros consultorios. Además, como por las repercusiones emocionales que tiene a lo largo de la vida de las personas. ¿Cómo identificamos, cómo reconocemos la herida de rechazo? Pau, yo me he dado cuenta de algo, y es que comencemos por algo. Rechazamos mucho lo que somos, y entre eso que rechazamos es las emociones. Uno se da cuenta en el discurso propio y cuando está escuchando que normalmente rechazamos lo que estamos sintiendo en el momento, como si nos diera pena, como si nos diera temor. Y eso hace uno puede hacer una catarsis de todo el pasado, ¿cierto? Cuando muchas veces no solo rechazaron lo que somos, y me estoy refiriendo a lo que mencionamos o a lo que somos físicamente, sino a lo que expresamos. Y por eso esta herida de rechazo también se ve en el presente como una incapacidad a reconocer esa emoción. Y por eso muchas veces vamos a la trampa vital, a la represión. Entonces esa represión nos impide no poder expresar lo que sentimos, sino que simplemente escondernos. Pienso como en esa niña que cuando tiene miedo coge su peluche y se va al closet y se esconde. Pienso en eso cuando me hablan de la herida de rechazo. Es esconder todo lo que somos, todo lo que sentimos. Entonces, esta herida es importante pensarla, porque cuando tú cargas con una herida de rechazo, nunca vas a tener una autoestima sana. Nunca vas a tener una autoeficacia que te permita entender que eres bueno para algo, o un autoconcepto que te permita entender quién eres de verdad. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces creemos que un gesto, una acción, un atravesamiento que hacemos al otro, y sobre todo me parece muy importante, Felipe, que lo traigas desde la infancia,
creemos que no genera ningún impacto. A veces nos dicen, ay, es que son niños y no se dan cuenta, pero lo que estamos encontrando es que esas heridas nos van acompañando a lo largo de la vida, y esas formas en que se manifiestan, esas formas en que se disfrazan, esas formas en que de alguna manera se ponen afuera, generan mucho malestar y mucho sufrimiento para el adulto, ¿cierto? Entonces, la invitación es seamos conscientes de la forma en que nos estamos relacionando con el otro, porque lo que puede parecer para nosotros gracioso, chistoso, una forma de ocupar un lugar o de llamar la atención para alguien, puede convertirse en una herida profunda para la otra persona, pues, que lo está recibiendo. Me gustaría que revisáramos, Felipe, el asunto de lo terapéutico, ¿cierto? Pero pues hemos hablado de ello, pero no siempre tenemos acceso a lo terapéutico para reconocer estas heridas. No quiere decir que sea solo en la terapia donde nos encontramos con ellas. A veces sabemos que cargamos algo, no sabemos cómo se llama, no logramos nombrarlo, pero algo que nos pesa y algo que se manifiesta de muchas formas. Aquí lo hemos revisado incluso en el cuerpo, ¿sí? Las representaciones del síntoma. Cuando no puedo ir a terapia por múltiples razones, ¿hay otras vías para acceder o para sanar interiormente? Pau, yo creo que nosotros no podemos, como psicólogos, no podemos pensar que es el único campo donde se puede hablar de la sanación interior. Parece como que si nos hubiéramos secuestrado la sanación interior únicamente para el campo terapéutico, ¿no? Creo que cuando se habla de sanación interior estamos hablando de algo holístico, de algo muy amplio, de algo que se puede abordar desde muchas vertientes. Hay personas que no pueden acceder a una terapia por situaciones económicas o porque están bloqueadas frente a lo terapéutico. No tuvieron la mejor experiencia con un terapeuta y decidieron dejar a un lado la terapia. Pero uno se da cuenta que están sanando, uno se da cuenta que están transformando. Y cuando tú empiezas a hablar con esas personas te vas dando cuenta que lo espiritual es fundamental. La capacidad que tiene de encuentro con la familia, el permitirse entrar a su interior a través de una canción, a través de lo musical, a través del teatro, de lo cultural, a través de la escritura. Yo creo que la sanación interior no solo puede ser anclada a lo terapéutico, y allí me refiero a lo psicológico, y tampoco pensar que únicamente es en lo espiritual. Yo creo que quien sana interiormente tiene que tener, y eso es lo que yo también entiendo desde mi proceso, que todo espacio que te permita entrar al interior es la capacidad, hay que prender de inmediato como esa llamita de la sanación interior. Y pensemos que la sanación interior es como esa llamita, entonces la tenemos que cuidar en todos los ambientes. No es únicamente que le pertenece a lo psicológico o a lo espiritual, es en cada ambiente donde estamos. Incluso podemos pensar en lo cultural también, porque cuando la Organización Mundial de la Salud, para que lo nombremos un poco a nuestros televidentes, nos define el concepto de salud mental, toca múltiples factores, nos habla de lo biológico, de lo psicológico, lo biológico involucrando todo lo que tiene que ver con el cuerpo y la relación con el cuerpo, lo psicológico, emociones y comportamientos, lo social, que es todo el contexto del que hacemos parte, pero agrega un componente bien interesante que tú acabas de mencionar, y es el espiritual. Cómo la espiritualidad también se convierte no solo en una vía para sanar, sino también en una forma de contención muy importante. En esta medida, entonces, ¿cuál es la relación que existe entre lo terapéutico y lo espiritual, sobre todo en contextos como el nuestro, que tienen como tanta fuerza desde las creencias y desde todos estos abordajes religiosos y espirituales? Yo te lo voy a poner como un ejemplo, Pau, y es a partir de la herida de injusticia que ahorita estábamos hablando, y esa herida de injusticia que parte de un hogar muy poco emocional, y creo que eso es una gran injusticia en la vida interior, porque lo normal es que me amen. Hay papás que dicen, pero agradece que yo te estoy dando amor. No, es que lo normal es que tú me ames como papá, lo normal es que tú me ames como mamá. Cuando eso no pasa, llega esa herida de injusticia. ¿Y cómo se traduce eso en la vida adulta? Esa persona adulta siempre va a bloquear las emociones frente a los demás. Parece que fuera como importaculista, o se bloqueara siempre hacia lo racional y dejar lo emocional a un lado.
Y yo quiero partir de esto porque me ha pasado y me pasó con alguna persona muy cercana, una gran amiga, venía con esa herida de injusticia. Hizo un ejercicio muy especial. A través de lo espiritual empezó a escribirle cartas a sus papás. Viene de un hogar muy poco emocional y siempre en lo espiritual, cuando terminaba la misa los domingos, le entregaba una carta al papá y a la mamá. Siempre después de terminar el culto, la misa para nosotros, daba una cartica a su papá y a su mamá. Y así se fue sanando. Cuando te hablaba ahorita de que hay personas que son ajenas a lo terapéutico porque tuvieron una experiencia negativa, ella era una, y se volcó únicamente a lo espiritual. Y desde allí empezó, aprovechaba sobre todo las homilías o los momentos en silencio y escribía, pues le escribía a sus papás, reconciliando esta herida de injusticia. Y aquí me quiero detener un poco porque nosotros a veces creemos que, y he visto muchos terapeutas que son creyentes, que se dedican más a hacer asesoría espiritual que psicológica, cuando la persona está buscando algo psicológico. Y también me ha pasado muchas veces que la persona está buscando algo espiritual y esa persona que atiende espiritualmente se vuelca únicamente a lo psicológico. Creo que tenemos que tener los justos medios. Lo espiritual y lo psicológico debe estar en su punto y en su puesto. Nosotros no podemos involucrar ninguna de las dos. Cuando trabajamos las dos como mezcladas, como si fueran gemelas, creo que hacemos un gran daño a las personas que vienen a nosotros. Entonces comencemos por algo. No son dos cosas iguales, ni similares ni parecidas. Son dos realidades que de la mano pueden hacer mucho bien al ser humano, pero no podemos mezclarlas jamás. Entonces partamos de esa diferencia, que si bien la espiritual y lo psicológico le apuestan a lo integral del ser humano, no podemos verlo como algo igual o como dos gemelas. Son caminos. A veces le decimos a nuestros pacientes o a las personas que nos cruzamos en la vida, sane por la vía que usted quiera, pero revísese, mírese interiormente, y es lo que vamos a revisar en el próximo segmento. Los esperamos, vamos a hacer un corte breve y ya regresamos con sanación interior. Regresamos en Sentir en Voz Alta hablando de sanación interior. En el segmento anterior creo que nos hacías, Felipe, una diferencia muy interesante entre lo terapéutico y lo espiritual. Si bien son dos formas, son dos caminos viables, posibles, que usted revisará cuál lo identifica, qué le hace sentir mejor, dónde se siente más a gusto para hablar. Lo importante es, la invitación que les hacíamos era: revise su interior, sane esa herida que a veces le pesa tanto como para seguir construyendo lo que es su historia. Revisemos un poco qué impide a las personas, qué les impide sanarse interiormente. ¿Hay algún tipo de bloqueo, hay algún tipo de mitos que aparece ahí para que se dificulte la sanación? Yo creo, Pau, cuando uno escucha a algunas personas, uno se da cuenta que hay un discurso que siempre la terapia, lo espiritual, en el lugar donde estés, se va a volcar a pensar en tu pasado, a pensar en esas primeras etapas vitales. Y hay personas que cuando piensan en la infancia se bloquean de inmediato. No tengo recuerdos, no quiero hablar de ello. Y yo creo que ese es el primer bloqueo que nos impide sanar el interior. Nosotros no, y ahorita creo que te lo decía, no vamos al pasado simplemente a escudriñar y a quedarnos allí lamentándonos, victimizándonos. No, nosotros vamos al pasado a resignificar. Y cuando vamos al pasado tenemos que ir a esas primeras etapas, pero cuando no hay verbalización de ello, es un bloqueo. El inconsciente no quiere ser conocido jamás. Y ese inconsciente lo que busca es quedar en trampas vitales, en egocentrismos, y partamos de eso. Cuando no tienes la capacidad de pensar en tus primeras etapas vitales, hay un gran bloqueo para sanar interiormente. Cuando te escucho, recuerdo que a menudo en lo terapéutico nos encontramos, o incluso en el discurso social, ni siquiera pues como en nuestros consultorios, con las personas que dicen cosas como: pero es que a mí me pegaron mucho de niño y eso no me traumatizó, eso no pasó nada. Y encontramos que son personas que violentan o son personas que tienen como relaciones muy hostiles con el otro. Es decir, siempre hay una huella emocional, siempre hay un impacto emocional, y tú lo decías ahorita, es como que no quiere ser develado, no quiere ser reconocido. Pero se me ocurre este ejemplo entre muchos que encontramos como en estos discursos
cotidianos en la cultura. ¿Tiene esto alguna relación con lo que nos estás explicando de los bloqueos? Claro que sí, y hablemos también del miedo, Pau, tú que colocaste este ejemplo. Pensemos en una persona que llega con miedo a lo que va a llegar o con miedo a que siempre van a pasar cosas catastróficas. Yo siempre he pensado, y parece que es una frase cliché, pero cuando uno lo ancla a la realidad tiene razón. Uno cómo vence un miedo, Pau, a través del amor. Piensa en esa persona que tiene miedo a amar, porque sabe que siempre esa persona que va a llegar va a hacer daño, porque así pasó en su infancia o así pasó con sus relaciones pasadas. Si esa persona tuviera la capacidad de empezarse a amar desde eso, de empezarse a amar, ese miedo va desapareciendo. Cuando tú te amas de verdad, cuando tú te has dado la oportunidad de pensar en ti y de anclar todo lo emocional, ese miedo va desapareciendo. Y yo creo que el miedo también termina siendo un bloqueo para sanar interiormente, porque el miedo lo que va a hacer es reprimir. El miedo lo que te va a hacer es esconderte o huir, y eso no es sanación interior. Pau, quien huye, quien se esconde no está sanando, está haciendo todo lo contrario. Y quien evita sufre mucho, ¿sí? Siempre si salimos corriendo, si nos escondemos, va a llegar al punto donde, bueno, tenemos de alguna manera que descubrirnos o ponernos en algún lugar. No quisiera dejar pasar, Felipe, ahora tú hablabas de que hay heridas que son propias, que tienen que ver como con nuestra propia historia, pero hay otras que son heredadas. Entonces encontramos la persona que nos dice, es que yo nunca fui violentada, o yo nunca fui agredida, o yo nunca fui maltratada, pero en mi contexto sí, o mi madre, o mi abuela, o mi padre, porque poco hablamos como de la violencia en la masculinidad, pero lo vemos también en gran medida. ¿Cómo se evidencian o cómo reconocemos esas heridas que no son nuestras, que son heredadas, como tú lo nombraste, pero que nos determinan de igual manera a lo largo de la vida? Yo siempre digo esta frase: lo que se resiste, persiste. Y creo que tiene mucha razón con este tema de la sanación interior. Nos damos cuenta normalmente que, no sé si te sucede, Pau, escucho muchos padres de familia que me dicen, me convertí en el papá y en la mamá que nunca quise ser. Repetimos patrones muy fácilmente, y patrones de violencia, patrones de inseguridad, patrones de desconfianza. Tenemos el típico caso de la mamá que le dice a su hija, y vas a salir así con esa forma de vestirte, vas a salir con esa forma, con esa falda, con esa camiseta. Detrás de esa frase se esconde un gran peligro. Y es que a lo mejor esta niña cuando crezca va a permitir que todas las personas le digan cómo se viste, cómo debe hablar y cómo debe actuar. Pau, hay frases que marcan la vida, hay frases que marcan toda la vida, hay frases que marcan cada etapa vital, y creo que la sanación interior nos permite a cada uno de nosotros entender también aquellas heridas que heredamos de nuestros cuidadores primarios. Hay culpas que no me pertenecen, le pertenecen a mi mamá. Hay inseguridades que no me pertenecen, le pertenecen a mi padre. Y cuando nosotros trabajamos en ese tema de la sanación interior, nos damos cuenta. Yo siempre le digo a los usuarios, usted no viene a hablar aquí mal de su papá y de su mamá, o de sus cuidadores primarios. Usted viene acá a hacer conciencia. Y haciendo conciencia usted va a permitir que su interior se descubra y entienda que el presente tiene que ser prometedor, y que todo lo que viene de ahora en adelante tiene que partir desde la esperanza y no desde la herida. Hay personas que construyen su vida desde la herida o de patrones. Yo siempre he pensado, quien no sana interiormente es el que se suicida interiormente, porque no tiene la capacidad de pensarse, todo lo puso en el exterior, y cuando todo lo ponemos en el exterior nos olvidamos de eso que habita allá adentro. Además, porque puede estar asociado también a verbalizaciones como es que esa es mi historia, o sea, a nosotros nos tocó así, yo no puedo salir, no sé, de cierta situación, porque aparece como una repetición a través de las generaciones. Es muy bonito porque entonces tengamos en cuenta, hagamos consciente qué herida es mía realmente para tener la responsabilidad de asumir el sanarla, pero cuál no me pertenece para simbólicamente entregarla. No quiere decir y decirle, mamá, papá, tío, abuelo, esta herida es tuya, pero entender que no es algo que está dentro de mi configuración. Esto sería posible, es decir, nombrarlo, y acá lo verbalizamos y uno dice, bueno, qué lindo, pero cuando nos confrontamos con nuestra emoción, ¿es posible?
Creo que es posible y también me viene a la cabeza, Pau, en este momento, cuando sanamos interiormente nos puede suceder algo. Y yo creo que es una trampa muy peligrosa, y es que empezamos a culpar. Y creo que eso es lo contrario a sanar. Porque claro, tú te das cuenta que esa herida no te pertenece, le pertenece a mamá o le pertenece a papá, y puede que te conviertas, tú eras la víctima, pero fácilmente te conviertes en victimario. Tú eras la persona a quien ultrajaban, a quien violentaban, pero fácilmente te conviertes en esa persona que ejerce violencia. ¿Por qué? Porque hiciste conciencia de que esa herida no te pertenece, pero le pertenece a la otra persona. Y es lo que yo llamo esa venganza inconsciente. Pues es una venganza emocional y aparte inconsciente. Entonces se vuelca a culpar a la otra persona y a herirla nuevamente. Entonces mira que ahí no estamos trabajando la sanación interior. Y eso es muy importante entenderlo, porque hay personas que creen que están sanando porque hicieron conciencia, pero a su vez están deteriorando el hogar, están deteriorando las familias. Bueno, este es todo un tema que creo que tiene muchísimos matices. Antes de irnos al corte de comerciales, recuerden, aquí lo hemos verbalizado, lo hemos nombrado de múltiples formas en los distintos temas que abordamos, y es lo que no logramos nombrar se nos vuelve síntoma. Muchas veces síntomas físicos, enfermedades en el cuerpo, otras veces síntomas psicológicos, depresiones, ansiedades, una cantidad de duelos no resueltos, estrés, alteraciones en el sueño. Entonces por eso es tan importante esta invitación que les hacemos hoy a sanar interiormente. Ya regresamos en Sentir en Voz Alta. Regresamos en Sentir en Voz Alta, hoy hablando con Juan Felipe Rojas sobre sanación interior. Y vamos a un último segmento, Felipe, en el cual hablamos de primeros auxilios emocionales que les permitan a las personas que nos ven y nos escuchan tener como claves, ¿sí? Claves puntuales en relación a toda esta sanación interior. Nosotros podríamos pensar en algunas claves o en generalidades en relación a este tema. Yo pienso, Pau, que lo primero que debemos entender, y creo que ya es un término que conocemos, es el positivismo tóxico, pensar todo el tiempo que debemos estar bien. Por eso cuando la persona se encuentra en un momento de crisis, viene como esa pulsión a estar siempre bien. Y creo que es lo que nos impide a veces ese camino terapéutico, cerrarnos a estar bien. Cuando yo comenzaba en terapia, mis primeras sesiones, llegaba y lo que me decía la psicóloga, ¿cómo te sientes? Y yo expresaba, me siento muy bien. Esa capacidad que tenemos todos de reprimir. Y te lo decía ahorita, como una gran trampa vital. Entonces yo siento que el primer ejercicio a nivel terapéutico, hablando de estos primeros auxilios psicológicos con respecto al tema de la sanación interior, es darle palabra a lo que sientes en realidad, sin matices, sin tratar de retocar esa emoción, permitirle expresarla como salga, como se siente. Hay personas que normalmente te dicen esta frase, qué pena, qué vergüenza lo que te estoy diciendo. No, creo que aquí tendríamos que hacer como replantear con esa persona la posibilidad de que exprese de lo que siente. Y lo segundo también es que en muchas ocasiones la persona se minimiza. Es que yo tengo este problema, tengo que sanar esto, pero comparado a lo que siente la otra persona, creo que lo que yo voy a decir es mínimo. No podemos minimizar el problema de uno con el otro. Cada uno tiene su problema y cada uno tiene su dolor. Entonces permitirle a esa persona que viene a uno hablar de lo que siente, sin retocar ninguna emoción. ¿Cómo hacerlo en la cotidianidad, retomando y haciendo eco de esto que estás nombrando, y es la invalidación de la emoción? Frases como, pero pues usted todavía con eso, déjelo pasar, ya no importa, yo no lo recuerdo, porque a veces cuando se confronta como con esas heridas, el otro en su defensa también dice, no lo recuerdo. Esto en lo terapéutico, pero ¿cómo en la cotidianidad podemos acompañar estos procesos de sanación interior desde la validación de la emoción? Hay un libro que se llama La terapia del alma y habla de esos amigos terapéuticos, de esos amigos que se convierten en un camino o en un horizonte nuevo para aquella persona. Entonces yo creo que toda persona que decide sanar el interior, Pau, debe también pensar cuál es su red de apoyo, a quién está escuchando, porque normalmente escuchamos mucho negativismo,
de otras personas, escuchamos personas constantemente que se están juzgando, y creo que cuando uno empieza a sanar el interior, uno también empieza a hacer filtro de aquellas personas que te rodean. A veces no soy capaz de sanar un ambiente tóxico, un ambiente complejo. Entonces creo que en lo cotidiano, entender a quién estás escuchando todos los días. Lo segundo, cuando te levantas, ¿qué es lo primero que piensas? Normalmente nos levantamos y lo primero que pensamos es, ya que tengo que ir a trabajar, mira todo lo que tengo encima. Nos llenamos el día inmediatamente con bloqueos. Pero cuando me levanto, ¿qué estoy pensando? Me gusta mucho esa clave cuando estoy hablando con personas, ¿qué es lo primero que piensas cuando te levantas? Creo que es la primera clave para empezar a sanar el interior. Lo segundo, lo que te hablaba de la red de apoyo. Y lo tercero, Pau, la espiritualidad, ahorita lo hablábamos, es fundamental. Hay gente que me pregunta, ¿un ateo puede ser espiritual? Un ateo puede ser espiritual. La espiritualidad es trascendencia. Y la capacidad que yo tengo de trascender esto que es real, esto objetivo, esto racional. Entonces la capacidad que yo tengo de trascender también me permite muchas veces sanar el interior. Y la espiritualidad, como te digo, no le pertenece a ninguna religión. Es una capacidad que tenemos todos los seres humanos. Entonces son esas tres realidades que creo que en lo cotidiano nos permiten sanar. Saber que cuando te levantas tienes un día de propósitos, de sueños, de proyectos. Lo segundo, saber que hay personas que te rodean y que también te suman. Y lo tercero, la capacidad que tenemos de trascender. ¿Cómo se ven las personas que han sanado interiormente, que han transitado como este camino de reconocer su herida, de hacerle frente, de hacerla consciente? ¿Cómo se ven? Yo a veces he pensado, creo que cuando hablamos de sanación interior hablamos como de superhombres o de supermujeres. Usted fue capaz de perdonar eso, usted fue capaz de sanar eso, y hay como un asombro frente a eso, como que lo normal es no sanarlo, lo normal es bloquearlo. Eso culturalmente parece que es así. Pero creo que cuando una persona sana, si lo podemos ver desde la mirada, un poquito observarlo y darle como un rostro a esa persona, creo que esa persona se humaniza, esa persona tiene más contacto con el otro, esa persona empieza a ser empática, esa persona tiene capacidad de escuchar, esa persona sabe muy bien qué es el dolor y sabe muy bien cómo escuchar a otra persona desde el dolor. Muchas veces queremos evitar, venga, no piense más en eso, dele trascendencia a eso, vamos a salir de eso. Usted tiene la capacidad de transformar eso. A veces no tenemos la capacidad, a veces no tenemos el camino, estamos bloqueados y hay que escuchar a esa persona desde ese bloqueo. Creo que una persona que sana interiormente se convierte en ese amigo terapéutico, en esa persona que es terapia en el día a día, en lo común, en lo cotidiano. Tú me planteabas algo que a mí me pareció muy interesante, y es ¿qué dice la gente? Como cuáles son esas frases que distorsionan todo el proceso de sanación interior. La primera, yo creo, Pau, y la conocemos mucho, es usted es muy valiente, usted es capaz de salir de allí. Cuando la persona está bloqueada y le ponemos toda esa presión de la valentía, creo que lo que estamos haciendo es distorsionando la capacidad que tiene de pensarse, porque ante ese reconocimiento de la herida viene esa frase, usted tan valiente, hay un bloqueo, porque entonces dice, sí, yo tengo que ser valiente, yo tengo que salir de allí, entonces sigamos la vida, no nos demos la oportunidad de sanar. Esa frase la escuchamos comúnmente. Lo otro que también escuchamos, y creo que es una frase que se acopla mucho después de la pandemia, ese dolor vino a enseñarte algo. Pero mira que eso en la frase suena muy lindo, pero detrás también tiene un riesgo, y es que entonces, ¿por qué ese dolor vino a mi vida? Y ahí es donde empieza la gente a pelear con Dios, a pelear con la vida, se convierte como en un enemigo de la vida, esa amargura de esa persona, esa amargura existencial. Y es por eso mismo, porque creemos que entonces el dolor tiene que venir siempre a enseñarnos algo. No, hay que transitar el dolor. Hay algo que dice la psicóloga Pilar Sordo, chilena. Ella dice, cuando el dolor llega a la vida, hay que acercarnos a él, hay que conocerlo, hacernos amigos de él y caminar con el dolor. En ningún momento dice que viene a enseñarnos algo. Si la enseñanza viene después de todo esto que transitamos, es una gracia, es una oportunidad, pero no es por ende que el dolor siempre llegue a tener que enseñar algo, porque la vida entonces se vuelve muy cruel a veces, el pensamiento se vuelve muy cruel para aquella persona que está transitando ese dolor. Antes de que nos vayamos, estamos hablando de heridas de infancia, y la estamos enfocando generalmente en adultos, en adolescentes que toman cierta conciencia de aquello. ¿Cómo acompañar los procesos en los niños
justamente para que esto no se permee a lo largo de su historia? Nosotros cuando pensamos en sanación interior pensamos es en el adulto, y el niño también. El niño también trae ya heridas y también trae realidades complejas que hay que abordar. Yo creo que permitirle, bueno, hay muchos caminos terapéuticos con el niño, el juego, el dibujo, pero también a veces bloqueamos mucho a los niños. Yo he ido, por ejemplo, a instituciones donde veo que hay niños que empiezan a llorar y se les censura las lágrimas, y es algo común. Para no ahondar tanto, pero por ejemplo cuando uno trabaja con niños las emociones, Pau, el niño expresa emociones, el niño tiene la capacidad de ir a abrazar, el niño cuando llora no se asusta porque el otro está llorando, parece que es común. Cuando tú trabajas con adolescentes y empiezan a llorar, ellos se reprimen, sienten como temor, parece como algo raro. El niño no, el niño expresa tranquilamente, el niño tiene la capacidad de levantarse y si ve a un compañerito llorando, de irlo a abrazar. Creo que trabajar con los niños el tema de la sanación interior también es muy importante y preguntarle no siempre al niño cómo le fue, sino cómo se siente. Es muy importante que desde niño uno empiece a entender que lo que lleva adentro es muy importante y también tener la capacidad de verbalizarlo. Bueno, creo que es un tema que nos da para más, sin embargo, se nos acabó el tiempo de sentir en voz alta hoy, no sin antes invitarlos de nuevo. Tú empezabas con algo muy lindo, Felipe, y era: no vamos a olvidar nuestra historia. Sanar y la sanación interior no se trata de borrar la historia, se trata de resignificarla. Y resignificarla es darle un nuevo sentido. ¿Qué voy a hacer con mi historia? ¿Qué va a hacer con su historia? Gracias por acompañarnos hoy en Sentir en Voz Alta. Felipe, gracias por todo lo que nos trajiste. Hasta un próximo episodio. Nos vemos pronto. La sanación interior es una tarea subjetiva, es una tarea individual. Es aquel recorrido por nuestra historia que nos permite encontrar aquello que nos daña, pero también que nos permite resignificarlo, darle un nuevo sentido. No se trata de cambiar nuestra historia, se trata de hacerle frente a aquellas heridas que no nos permiten transitar la vida de manera tranquila. Por eso, la sanación interior es este camino que desde lo terapéutico, desde lo espiritual o desde la forma en que usted encuentre, necesita para abrazar su alma.